¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Le damos la bienvenida a nuestro gran programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Por eso, para iniciar este maravilloso programa que el Señor nos permite, que esperábamos con todo el corazón de volvernos a encontrar, vamos a ponernos en disposición, vamos a entregarle este momento al Señor, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos regale todos los dones y gracias que necesitamos en esta labor educadora. Por eso yo los invito a que vamos a cerrar los ojitos donde estemos, allá con nuestra esposa, quizás también con nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Espíritu de Dios, te queremos dar infinitas gracias, Señor, en esta mañana, por regalarnos nuevamente este espacio maravilloso, donde nos vamos a unir, donde nos podemos volver a encontrar para formarnos, para poder educar hijos libres y responsables. Te queremos dar gracias, Señor, por cada uno de los padres que en este momento nos ven, que están allá en sus casas, esos padres de familia que tienen ese gran deseo de formarse. Hoy te queremos pedir, Señor, por cada uno de ellos, por nuestras vidas, por nuestras familias. Tú conoces todas las dificultades que tenemos a la hora de educar, conoces nuestras limitaciones, pero también conoces nuestros grandes deseos y todo el amor que tenemos para nuestros hijos. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ven a lo profundo de cada una de nuestras familias, renuévanos y transfórmanos en tu amor, que podamos ser luz en un país o en un mundo donde viven tinieblas, donde los valores se han ido perdiendo. Que comprendamos, Espíritu de Dios, que hoy educar es diferente, que educar ya no es igual, que hoy tenemos unas nuevas herramientas. Por eso ven a nosotros, Espíritu Santo de Dios. Madre Santísima del Cielo, te consagramos nuestras familias, nuestra vida, este programa, este espacio que nos permites. Por eso, Madre de hermosa de amor, queremos cantarte una cancioncita, Virgen María, una cancioncita que dispongas nuestro corazón para este momento. Te diremos sí, estamos dispuestos a morir por ti, porque tu fuego nos abraza el corazón. Oh Señor, oh Señor, queremos al mundo predicar tu amor, quitar todo el miedo que el mal causó y destruirlo con la fuerza de mi voz. Yo quiero ser, oh Señor, fuego encendido de amor, dame almas y quítame lo demás.
sea de amor, dame almas y quítame lo demás. Yo quiero ser, oh Señor, quien lleve tu bendición, dame almas y quítame lo demás. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, queridos padres de familia, queridos educadores, a todos los que nos escuchan en esta mañana, queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio maravilloso que el Señor nos permite de podernos formar, para formar hijos libres y responsables que quieran ir al cielo. Y muchas veces parece repetitivo, pero eso tenemos que tenerlo siempre pendiente. Hijos que quieran ir al cielo, educar hijos felices. Y bueno, hoy gracias a Dios tenemos la gran oportunidad de poder estar con Ivonne y con Jonatican, que nos van a acompañar en este espacio donde vamos a compartir. Entonces me gustaría que ellos se presentaran, que nos contaran un poquito todo cuánto llevan en Lazos, contaran un poquito acerca de sus familias. Entonces bueno, ¿qué tal pues si nos comienzan a contar un poquito de sus vidas? Bueno, gracias por la invitación. Igual, bueno, los programas anteriores no pude asistir, pero hoy estoy muy contenta de estar con ustedes en este programa y pues con la gracia de Dios a ver si en el transcurso de los otros programas también acompañarlos. Entonces, bueno, yo soy misionera también de Lazos de Amor Mariano, ya hace por gracia del Señor 8 años, donde pues el Señor nos ha transformado como familia, ¿cierto? Porque el Señor ya llega y empieza a cambiar de verdad también como padres y en la educación de nuestros hijos con la ayuda del Señor. Yo llevo 10 años de casada con mi esposito que acá me está acompañando, tengo 3 hermosos hijos, uno Matías de 9 años, María Isabel de 4 años y Fátima que va a cumplir 2 años la próxima semana. Y bueno, también contarles pues un poco mi experiencia como psicóloga. Ya hace, por la gracia del Señor, 10 años que tengo esta profesión, desde la psicología clínica, hice unos estudios sobre inteligencia emocional y ya trabajando como psicóloga en Lazos de Amor Mariano llevo 5 años. Tuve la oportunidad también de estar en Derecho a Nacer con la directora Marta Elena Soto y ahí aprendimos mucho sobre pues la vida, ¿no? Y también los niños. Gracias, Ivonne. De verdad que para nosotros es una bendición poder contar con ella, que nos esté acompañando y agradecer a Dios que de aquí en adelante va a estar siempre con nosotros en los programas. ¿Qué tal, Jonathan, hermano? Si te presentas, nos cuentas también un poquito de tu familia, de todo lo que llevas en Lazos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Wilder y Ivonne. Hoy acompañándolos aquí en este programa Tus Hijos, Tu Misión, que la verdad nos va a hacer mucho bien y bueno, también bienvenidos a todos ustedes al programa, ¿no? Bueno, mi nombre es Jonathan Forero, actualmente soy misionero de la comunidad hace más o menos 10 años al movimiento Lazos de Amor Mariano, donde Dios nos ha llamado primero a un noviazgo con mi esposa. Sé que la conocieron, ella es Catherine Rojas, nos estuvo acompañando en los 2 primeros programas. Tenemos un hermoso matrimonio ya hace 5 años y medio. Fruto de ese amor pues tenemos 3 hermosos chiquitines, Santiago, Mariana y Catalina, y bueno, pues muy felices y muy contentos con ellos. Hoy pues muy agradecido con Dios por hacer parte pues de este grupo, aprendiendo todavía, porque siempre vamos a seguir aprendiendo y siempre vamos a seguir formándonos
y bueno, aquí estamos pues para aportar todo lo que se pueda. Y bueno, abran de verdad sus corazones para aprender, porque uno a veces se siente que ya conoce, o que de pronto ya uno tiene todas las propiedades o tiene todas las virtudes y todos los conocimientos para ser padre, pero cuando ya uno está con sus hijos se da uno cuenta que a veces le falta a uno mucho amor, le falta a uno muchas cosas, y bueno, eso es lo que queremos pues con estos programas, contarles un poquito de las experiencias que hemos tenido con nuestros hijos. Han sido más errores que las cosas buenas que de pronto hemos hecho con ellos, pero para eso estamos, para corregir y para que podamos darles esas cosas que de pronto no les estamos dando. Muchísimas gracias. Bueno, y bueno, es una gran alegría porque como decían ellos, desde la experiencia que nosotros muchas veces vivimos, porque muchas veces todo en nuestra vida se nos vuelve un poco teórico, pero qué maravilloso es que nosotros podamos llevar a la práctica lo poco que vamos aprendiendo, y estos programas nos van a servir para eso, para formarnos. Es un papel formador que tenemos que ser conscientes que hoy ya no es igual educar que como cuando nos educaron, quizás la educación hace 40 años, y no es que hace 40 años la educación haya sido mala, no, era en ese tiempo y en ese tiempo funcionaba. Es como la educación de hoy no va a ser la misma que dentro de 20 años, ya en ese tiempo quizás habrán otras metodologías, habrán quizás otras maneras de poder formar. Y nosotros, ¿qué queremos hacer con estos programas? Que llenar de esperanza a nosotros como padres, que nosotros seamos conscientes de que en este papel educador no es fácil, que vamos a tener quizás muchos errores, claro que sí, que quizás también van a haber muchos tropiezos en el camino, que van a haber muchas dificultades, pero también queremos llenar de esperanza, porque hoy tenemos nuevas metodologías de educación que tenemos que ponerlas en práctica, que vamos a comenzar a vivirlas. Por eso es muy bueno que todo lo que vamos a aprender en estos programas nosotros lo pongamos en práctica en la familia, que no lo dejemos simplemente, no, es que estamos viendo el programa. Qué bueno que cuando estén sentados allá viéndonos en este momento que están ahí, cojamos lápiz, cojamos un cuadernito, comencemos a apuntar todo lo que nosotros estamos viendo, porque en muchos momentos de nuestra vida lo vamos a necesitar, y ustedes saben que lo que no se escribe se olvida, y muchas veces cuando nosotros vamos escribiendo vamos recordando, nos vamos grabando. Bueno, los dos programas anteriores, como ya veníamos hablando un poquito, en el primero contábamos acerca de cómo iba a ser la metodología del programa, y en el programa anterior les contábamos acerca de lo importante del papel como padre, le hablábamos de 5 puntos claves a la hora de nosotros como padres de formar a nuestros hijos, y hoy queremos traerle un tema diferente, que es educar hoy es diferente, educar hoy ya no es igual, y es muy importante que ustedes lo sepan, porque hemos querido este programa de hoy enfocarlo muchísimo en este gran libro de don Fernando Corominas, que es Educar hoy es diferente, que hace parte pues de la colección Hacer Familia, que es un libro maravilloso, que si lo pueden conseguir sería excelente, y vamos a comenzar a tratar acerca de este libro que nos trae muchas riquezas y enseñanzas. Entonces, podríamos decir que educar hoy es diferente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que hoy ya no es igual, porque tenemos muchas cosas de los ambientes externos que ya no es la misma manera que cuando nos educaron a nosotros antes. Hoy tenemos muchos más enemigos. Entonces no sé si ustedes nos comienzan a compartir un poquito por qué decimos que hoy ya no es igual, o sea, por qué hoy tenemos que buscar otra manera de educar y no puede ser la misma quizás con la que a nosotros nos educaron, y quizás no porque haya sido mala, sino porque hoy es diferente. ¿Qué podríamos decir de este tema de que educar hoy es diferente? Pues Wilder, bueno, ¿por qué educar es diferente? Yo les voy a hablar un poco de los antecedentes desde la psicología, para que podamos introducirlo ya en lo que pues sabemos sobre la educación en positivo, y es el tema de que pues antes del siglo XX, con los filósofos, por ejemplo, antes se creía que el niño era, pues que el padre podía moldearlo como quisiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hablaba desde que el niño era un papel en blanco, que era una tabla rasa, ¿cierto? Que era una pizarra en blanco, donde el padre podía pues hacer lo que
quisiera con el niño, ¿cierto? Entonces, por eso a veces, ¿qué pasaba con los niños? Entonces, el padre exigía alguna, bueno, yo quiero que usted aprenda esto, a tocar el piano, digamos, o este instrumento. ¿Y qué pasaba con el niño? Muchas veces, pues, se reprimía, ¿cierto? Pensaba pues, que era como algo obligado por el padre, y pues no se veían otras cosas dentro del desarrollo del niño. Ya en el siglo, pues aproximadamente el 19, los filósofos también hablaban que no, que ya no es un niño de tabla rasa, no es una hoja blanca, ¿cierto? Sino ya también decían, no, hay unos genes, hay una herencia, hay una historia, que el niño ya está determinado, pero entonces ese enfoque también nos lleva a que el niño entonces es así y entonces ya pues no podemos hacer nada. ¿Qué pasa con ya en el siglo XX? Que se toman las dos, dicen claro que sí, las dos son verdad, pero entonces ahí ya empieza a entrar la psicología desde la investigación, empieza a hacer investigaciones con los niños, primero con los adultos, porque pues, se pensaba que los niños pues no hacían parte de esa investigación, pero con los adultos se dieron cuenta que sí era importante desde las tempranas edades hacer una investigación, y a partir de eso pues se crearon muchos enfoques dentro de la psicología educativa, evolutiva, del desarrollo infantil, y ahí ya empiezan a ver que hay unas etapas de desarrollo, y ahí por eso es que empezamos a tener estas nuevas educaciones, ¿sí? A entrar, a mirar a partir de la diferencia, a partir de que cada niño tiene una experiencia diferente, tiene un temperamento diferente, a partir de que tiene una herencia, sí, pero también pues tiene unas aptitudes y también unas actitudes para poderlo educar. Claro que sí, y mire qué importante lo que nos dice Ivonne, se unen, como antes se creía que el niño era un papel en blanco, y claro que es cierto, porque nuestros niños oficialmente nacen para que nosotros los formemos, pero también tienen en cuenta que hay una parte genética que tenemos que tener en cuenta, y eso es muy importante que nosotros lo tenemos que tener en cuenta en el día de hoy, o sea, en el tiempo que hoy estamos viviendo, pero también tenemos que tener conscientes que hoy ya es diferente también. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enemigos. Entonces, que tenemos enemigos como la televisión, el internet, que quizás los papás hoy tienen que irse a trabajar, que antes la mamá estaba siempre en la casa pendiente de la educación de sus hijos, pero hoy, ¿qué hicieron? ¿Qué tocó hacer los padres? Salir. Y en ese salir comenzaron a haber unos enemigos que se introdujeron en la familia. ¿Qué tal, Jonathan, si vos nos contás un poquito de esta parte, o sea, de cómo esos enemigos han ido entrando en nuestra familia? Sí, yo creo que muchos se van a identificar, digamos, con lo que un padre de familia vive común y corriente como yo. Un matrimonio muy joven, un noviazgo que se intenta llevar en los principios y valores en Dios, pero nos encontramos con unas dificultades clarísimas al momento, primero, de ser esposo, en el momento de sacrificarse por esa esposa, y luego nos encontramos con que Dios nos manda ese regalo tan grande que son nuestros hijos. Y ahí vienen diferentes situaciones, porque un niño siempre requiere muchísimo tiempo, viene, digamos, el crecimiento de él, viene cuando ya toca ingresarlo pues al colegio, a la academia, a lo que es la formación de ellos en valores, porque empezamos a ver las pataletas, empezamos a ver cómo se empiezan a comportar, y fuera de eso, pues uno en la ignorancia, en el desconocimiento, empieza a utilizar esas herramientas o digamos estas cosas en las que uno cae, digamos, negativas, de decir, por ejemplo, ay, venga, el niño está llorando mucho, le voy a pasar el celular para que vea videitos y aquí me deje trabajar porque estamos muy ocupados. Venga, más bien yo le pongo muñequitos aquí en esta aplicación de televisión, que esto no tiene ni comerciales ni nada, y dejémoslo 2-3 horas para que él se esté calladito y no nos moleste lo que estamos haciendo acá, me deje hacer oficio, me deje concentrarme, me deje descansar, porque anoche estuvo llorando toda la noche. Y muchas veces caemos en esto y dejamos entrar, digamos, que esos enemigos del hogar y del alma, ¿no?, que empiezan a formar a nuestros hijos. Empezamos nosotros a descubrir un poco lo que es nuestra
nuestra razón, nuestra paternidad, nuestra responsabilidad para delegársela a un televisor, a un celular, dejársela a quizás hasta una empleada del servicio, una abuelita, sin decir que para nada de que son malas, no, para nada, sino que es un deber netamente y propiamente de nosotros. Por eso creo que educar hoy es diferente, porque nos hemos dejado llevar por lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo hace, lo más fácil es ponerle una tablet, lo más fácil es ponerle un celular, lo más fácil es ponerle televisión, lo más fácil es dejarlo con la empleada, lo más fácil es dejarlo con la tía, el tío, el abuelo, la prima, la abuelita, y así, digamos, simplemente volvernos unos padres económicos y estar simplemente para el regaño y no para compartir con ellos. Por eso yo creo que desde la parte que hemos podido vivir con nuestra esposa, educar es diferente en eso, que debemos adentrarnos más a ellos, que lo que ellos vayan a hacer en el futuro depende de nosotros y que no podemos delegar esa responsabilidad a ningún enemigo del alma, y mucho menos así sean excelentes y nos quieran ayudar, a un abuelo, a un familiar, porque es una responsabilidad propia de nosotros. Claro que sí. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque todas estas cosas que venimos hablando demuestran que educar hoy ya no es igual. Vemos cómo la tecnología iba avanzando, todo lo que tiene que ver en robotización, todo lo que tiene que ver en todos estos temas de tecnología. Lo que hoy es nuevo, ya mañana es viejo. El mundo, la tecnología lo hizo ver chiquito, por eso hoy nos damos de cuenta que lo que pasa en el continente asiático, lo que pasa en el continente europeo, lo que pasa en Norteamérica, eso es, en un minuto todos nosotros lo sabemos. Entonces, todas estas cosas nos van siendo conscientes que hoy ya no estamos en las mismas condiciones que cuando a nosotros nos educaron, o cuando a ti, padre, te estaban formando cuando eras niño. Eso demuestra que hoy tenemos ya muchas cosas, hay nueva tecnología. Antes nuestra mamá estaba en la casa, hoy la mamá tiene que irse a trabajar, hoy delegamos muchas veces la formación de nuestros hijos a un colegio. Entonces, tenemos primero que asentarnos que no estamos en el mismo tiempo, que aquí tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que yo tengo que educar a mi hijo como me educaron a mí, porque vea que a mí se me sirvió, que a mí me sirvió el rego, que a mí me sirvió el regaño, que me sirvió lo que nosotros conocemos como la cantaleta. No estamos en los mismos tiempos. Entonces, de aquí vamos a ser conscientes que nosotros tenemos que desaprender aquello que nos han dado, aquellas cosas que nos han enseñado y que hicieron de nosotros buenas personas, y está muy bien, pero estamos viviendo unos tiempos diferentes y por eso tenemos que formarnos. Qué bonito es nosotros ser conscientes de este proceso. Y para este proceso es muy importante algo que yo creo que más me ha llamado la atención en este proceso de la formación, es tener una mentalidad educadora. Y tener una mentalidad educadora que es saber aprovechar todas las situaciones, buenas, malas, alegres, tristes, para educar a mi hijo, para enseñarle, para formarle. Entonces, desde este papel de tener una mente educadora, ¿qué le podríamos decir a los padres de familia que nos escuchan? ¿Qué parte nosotros podríamos decirle, vea, esto lo podemos hacer así, esta ha sido mi experiencia, yo lo he visto de esta manera, a mí me ha funcionado? ¿Qué testimonio podemos mostrarle a los padres desde esta parte? Pues mira, Wilber, lo que pasa es que nosotros, los padres, como tú decías, pues le damos, o sea, nosotros no nos formamos, dejamos que a eso, que los colegios se formen, que no sé qué, y pensamos que nuestras acciones están bien, ¿cierto? Entonces, a partir de formarnos, es cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos, y aprovechar cada instante, cada momento, qué experiencia en cualquier momento. Por ejemplo, la semana pasada, el domingo, se nos cayó la niña por las escaleras, la bebé de 2 años, Fátima. Se nos rompió un poquito acá. Bueno, entonces en ese momento pues todos nos pusimos como, ¿qué pasó? O sea, las emociones empiezan a jugar, ¿cierto? Y los niños empezaron a llorar, claro, todos empezamos como, claro, y yo qué hice, bueno, calmémonos, bueno, hablemos, miremos qué está pasando, qué errores cometimos, qué pasó, porque la niña se resbaló, ¿cierto? De las escaleras, tú dónde estabas, bueno, todos mirar ¿qué errores cometimos para que la niña se haya caído de esa forma, ¿cierto? Y a partir de eso, de los errores, es que uno debe empezar a trabajar
a tener más contingencias, más soluciones y pues estar más pendiente de las situaciones que se nos presentan como padres. Entonces, constantemente, en cualquier momento, nuestros hijos, nosotros sabemos que están ahí para educarlos, que una pataleta, bueno, listo, ¿qué pasó? Por ejemplo, mi hijo, en este momento de pandemia, que tú dices que la educación está avanzando, obviamente ahorita, en este momento de pandemia, seguramente después vamos a tener educaciones diferentes para con nuestros hijos, porque estamos bombardeados de la tecnología, ¿cierto? Donde todo ya va a ser por medio de un computador, de un celular. Entonces, pues los niños se han frustrado mucho y los niños han caído en un estrés, tanto, bueno, sí, obviamente como los hijos, como los padres, pero entonces, por ejemplo, Matías, que está últimamente, se ha estresado un poco con el tema y es normal, ¿cierto? Porque son cosas que, son situaciones que llegan abruptas y entonces uno no sabe cómo manejarlas y es un niño, entonces ahí es cuando uno tiene como padres decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo tú? ¿Por qué estás reaccionando de esta forma? Tranquilízate, es normal, bueno, nosotros como padres te vamos a ayudar, pero entonces, ¿cuáles son tus emociones? ¿Por qué estás desmotivado? ¿Qué está pasando en el colegio? Ahí, como educadores, saber que el niño aprenda de la situación y a partir de eso, entonces dar como una solución, pienso yo. Sí, pues lo que yo les puedo contar es que uno, pues en su inexperiencia, nadie le enseña a uno a ser padre, ¿verdad? Uno ve el ejemplo de los papás que uno tuvo y uno empieza a aplicarlos, igual como uno se los aplicaron, digámoslo así. A su vez ellos pues también han aprendido de sus padres, nuestros abuelos. Y empezamos a repetir cosas buenas, pero también cosas malas. Y es muy fácil caer digamos en los gritos, digamos en la desesperación. Muchas veces uno ya quiere que un niño de 2 o 3 años haga lo que tiene que hacer un adulto de 20 años ya, que recoja su desorden, que lave la loza, que planche, que cocine, mejor dicho, uno ya quiere que haga todo junto porque uno quiere las cosas ya, porque uno cree que tener un hijo es como venga, ayúdeme, y nos olvidamos desde esa parte humana lo que Dios nos ha encargado para ellos. Y es enseñarles y también escucharlos. Muchas veces nosotros no fuimos escuchados de pequeños, pero qué rico uno poder, digamos, a modo diferente, como uno lo recibió, empezar a escucharlos a ellos, a darles argumentos. Muchas veces uno, hijo, me ha pasado, hijo, vaya tiende a la cama, me pasaba antes, hijo, Santiago, por favor, vaya tienda a su cama. Y él no entendía por qué. Pues yo decía, no, es que usted la tiene que tender, usted tiene que tender la cama. Pero porque usted la tiene que tender, usted lo tiene que hacer. Pero no nos encargamos de darle, digamos, unos argumentos fácilmente, decirle, hijito, mira, debes de tender la cama porque es una responsabilidad tuya, porque se ve muy bonita, porque tú duermes ahí, porque ahí descansas, porque debemos todos tener un lugar armonioso, donde todos nos sentamos contentos. Así también con los gritos, con muchas cosas que ellos piden una explicación. Y pueden que sean hijos hasta grandes, 13, 14, 15 años. Siempre habrá un tema por tratar que sea nuevo para ellos. Y qué bueno que nosotros como padres podamos dialogar con ellos, argumentar y también conocer de su vida. Uno a veces mucho le deja esta responsabilidad, como hablamos, a los colegios, a otras personas. Y nosotros que tenemos ese don de poder llegarles al alma, que los conocemos desde que nacieron, podemos llegar a hacer un efecto muchísimo mejor en ellos. Y bueno, que decía Jonathan y Ivonne, que es muy importante, es que para tener una mentalidad educadora es como el empresario. Para uno ser empresario tiene que tener mentalidad de empresario. O sea, tiene que estar metido en el cuento, saber cómo va a ser de nuevo. Por ejemplo, ahora lo vemos mucho en las empresas que les tocó comenzar a decir que trabajaban quizás en un puestico, comenzaban a crear quizás estados en WhatsApp, comenzaban a poner páginas, pero eso lo hace tener una mentalidad, saber para dónde vamos. Y la misma mentalidad que nosotros tenemos que tener como padres. Tenemos que ser conscientes que en este papel educado todo momento nos sirve para formar a nuestros hijos, que no podemos desaprovechar nada, no podemos desaprovechar una pataleta, no podemos desaprovechar este tiempo de pandemia. Todo esto nos sirve para formarlos, porque nuestros hijos
no nacen ni ordenados ni desorganizados, vienen para que nosotros los formemos, y ya para ellos es difícil encontrarse contra ciertos sentimientos, y entonces, por ejemplo, no, es que yo no tengo ganas de hacer algo. ¿A quién no le ha pasado que no tiene ganas de hacer algo? A todos nosotros. Pero si papá dice, mira hijo, ese sentimiento es normal, pero mira que tenemos que esforzarnos por hacer algo. Y yo siempre tengo muy pendiente en este papel de tener una mentalidad educadora. Recuerdo mucho es cuando voy en el carro con los niños y de pronto nos encontramos con alguien que nos pide una moneda, o nos encontramos con un hermanito de la calle, o vemos a alguien que está tirado, de pronto drogado. Ese es un momento para educar. Hijos, venga, cuéntenme un poquito, ¿ustedes por qué creen que ese muchacho cayó ahí? Entonces comienza el mayor, por las amistades, de pronto porque no le hacía caso al papá, de pronto por perezoso, de pronto porque no supo diferenciar entre qué es un amigo, entre qué es un compinche, en qué es un compañero. Entonces nosotros no podemos desaprovechar nada, ni un momento bueno, ni un momento malo, ni un momento feliz, ni un momento triste. Todo cabe a la hora de educar a nuestros hijos, porque esos momentos son los que le van a servir cuando ellos crezcan. Mi papá me dijo esto, mi papá me habló de las amistades. Me acuerdo un día que yo no tenía ganas de pronto hacer una tarea, mi papá me dijo, esfuérzate, y mira que este sentimiento cuando soy grande también lo siento, pero mi papá ya me formó. Qué triste es ver que el día de mañana a un niño le ofrezcan, por ejemplo, algún vicio, no sé, aguardiente, de pronto un cigarrillo, y uno diga, mi papá nunca me habló de esto, yo no sabía. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que desaprovechamos todos los instantes de nuestra vida para formar a nuestros hijos. Desde que vamos en el carro, desde que vemos una persona que va en exceso de velocidad, desde que vemos a alguien que se cruza un semáforo en rojo, desde que estamos pasando la vida con nuestros hijos, desde este momento de pandemia, que para nadie es fácil. Todos los momentos son aprovechables. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, aprovechar las circunstancias. Que de pronto tú estás en la casa en este momento con tu niño que no quiere trabajar, aprovecha ese momento, muéstrale porque es importante que estudie, que él no estudia porque la mamá sea feliz, sino porque él lo necesita y que es un bien para él. Entonces, ¿qué tenemos que tener como padres? Una mentalidad ¿qué? Educadora. ¿Y qué es eso? Aprovechamos todas las situaciones para formar a nuestros hijos, y esto es indispensable en este papel educador. Y quisiéramos recordar también un poquito cómo nos educaron a nosotros, porque en el tiempo que nosotros nos educaron, podríamos decir que fue como la educación bombero, así como muchas veces decimos que tenemos el Dios bombero, que cuando necesitamos a Dios, ahí sí lo buscamos. Yo creo que a nosotros también nos educaron de esa manera. Sí. ¿Por qué? Porque nadie nos educaba como, cuidado, haces eso, no. Cuando lo hacíamos, ¿qué pasaba? Tome el correazo y tome el golpe. Entonces, ¿qué tal si contamos a los papás un poquito de esa experiencia de cómo nos educaron a nosotros, cómo era la educación de antes? Sí, la educación de antes, pues nuestros padres, como no se formaban, entonces lo hacían por instinto. Por instinto. Y estaba bien. Sí, era la manera de ese tiempo. Sí, era la manera de ese tiempo, y obviamente yo lo que le digo siempre a los padres, ¿cierto? Cuando le llegan a uno en consulta o en un acompañamiento o algo, ellos llegan muy estresados, no, es que Ivonne, mira, yo ya no puedo más con esto. Entonces yo les digo, tranquilos, es que tu hija no llegó con un manual debajo del brazo, cómo educar a Matías, por ejemplo, cómo educar a María José, ¿cierto? Sería muy bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo hicieron, yo siempre les digo a los padres, ustedes lo hicieron porque pensaron que estaba bien, ¿cierto? Que así era la forma. Nunca los padres son de malos, ¿sí? Si le pegaban a los niños en ese momento, no es porque, ay, no, ese padre tan malo, no, era de pronto un patrón de crianza que venía desde antes, y pues ellos aprendieron de sus padres, y por eso ellos lo hicieron así. Y pues, ¿qué dicen los padres, digamos, de 40, 50 años? Ellos dicen, pues aquí estoy, no tengo traumas, estoy bien, ¿cierto? Eso es lo que dicen. Frase típica, ¿no? Sí, es la frase yo típica. Estoy bien, ¿cierto? Yo no tengo ningún trauma, y a mí me pegaron, y a mí me hicieron, y yo, mire, un trabajador, echado para adelante, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, pues, no tenemos que juzgar a nuestros padres,
pero sí ver que, pues que ahora es diferente, porque los niños son diferentes, ¿cierto? O sea, no podemos compararnos con los hijos anteriores, ¿cierto? Porque uno con una mirada ya se quedaba quieto, ¿cierto? En una reunión la mamá le hacía a uno así y uno ya quietico, bueno, porque si no, ya sabía que le iba mal en la casa. Pero ahorita no, ahorita toca trabajarles las virtudes, los valores, ya no se hace por el miedo, ¿cierto? Hay un psicólogo que se llama Kolbe, él hablaba de unos niveles de la moral, ¿sí? Y dice que a los 13, más o menos a los 13 años, cuando uno ya está en la adolescencia, debe ya estar en un tercer nivel. Entonces, el primer nivel es que ya cuando uno es niño solo hace las cosas por castigo y por premio, ¿sí? Entonces, al principio uno dice, los niños dicen o lo hacen porque yo no quiero que me castiguen, ¿sí? Ya después, por el premio, ¿sí? Eso era lo que nos enseñaban antes. Entonces, si tú haces eso, o sea, como no funcionaba el castigo, ¿cierto? Ahorita ya no funciona el castigo, ya tú le pegas a tu hijo y se pone más rebelde, ¿cierto? Sí. Entonces, ya después que se optó el padre en decir, bueno, yo te doy un premio, ¿sí? Entonces, si te portas bien, te doy el bombón boom, ¿cierto? Y sí funcionaba, ¿cierto? Sí funcionó en algún momento, pero el niño, ¿qué empieza a hacer? Empieza a volverse interesado. Exacto, no lo hace porque quiera, sino por lo que le van a dar. Exacto, papá. No le mueve nada. Yo lo hago, pero ¿qué me vas a dar? Ah, listo, yo lavo la loza, pero me vas a dar un helado, ¿cierto? Entonces ya se vuelven interesados y pues obviamente en virtudes ahí no estamos trabajando en nada, ¿cierto? Kolbe también después dice que ya empieza ya en la moral es a evidenciarse en los niños que tienen que, o sea, que lo hacen es por los otros, ¿sí? Entonces ya uno en esa moral, entonces yo lo hago para que mi papá sea feliz, ¿sí? Como tú lo decías ahorita. Entonces yo lo hago para que mi papá me crea bueno, ¿sí? Y así pues tampoco es la educación. Es que tenemos que llevar a nuestros hijos a ese tercer nivel de la moral, como decía Kolbe, y es ya trabajar desde que lo hagan por ellos, ¿cierto? Tener una moral, unas virtudes y que yo lo hago. Y ahí se forma el criterio de saber, yo soy honesto y yo lo voy a decir porque dentro de mí está la honestidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros ha cambiado un poco la educación. Por ejemplo, usted, Jonathan, ¿se acuerda, hermano, cuando a usted le educaron a ser honesto o a ser honrado? Nada, o sea, a nosotros en el momento nunca nos hablaban de quizás de virtudes. Si en el momento se llegaba uno a coger algo, el papá cogía y le daba un corrazo. Nadie nos hablaba de las virtudes, ¿o sí? Sí, la verdad era muy poco lo que nos hablaban de las virtudes, y ahora pues me voy pues a lo que, como habían criado a mi papá, me recordaba un poco de que él me contaba en esa época, como lo criaban a él ni siquiera podía mirar a los ojos a los papás, porque si lo miraba a los ojos era como una ofensa, y de una vez cachetada, no podía mirarle a los ojos. Si iba a decir algo tenía que decirlo, papá, me da para comprar una panela, porque no podía mirar, se consideraba como una ofensa. Entonces miren el poco diálogo que había, y yo vi, de cierto modo también recibí en cierto modo eso, que mi papá, siendo excelente, papito, saludos, él tratando de ejercer su paternidad de un modo pues responsable, respetuoso y demás, lo hizo muy 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 bien, pero muchas veces él también, yo sentí que él me creaba solo con la mirada. Digamos, se regaba un jugo y me hacía así, y yo ya decía, tengo que limpiar este jugo o si no me van a cascar, Entonces, a veces ni siquiera era eso, sino que una simple mirada lo decía todo, y se pasaba por alto lo que era educar en virtudes, en decir, hijo, recoge esto porque es tu responsabilidad, o porque es tu deber, o porque tú eres muy obediente y lo vas a realizar. Y muchas veces uno en eso, pues por llevarle la contraria al papá, pues no lo recogía, no lo hacía, y llevaba era de él
golpe. Cosa que afectó directamente nuestra autoestima, porque empezamos a sentirnos más inseguros, que no éramos capaces, que de pronto estábamos haciendo las cosas mal, que nuestro papá no nos quería, nos empezamos a sentir rechazados, de pronto nos empezamos a sentir como que éramos un estorbo más que una ayuda, y eso marcó determinantemente lo que hoy somos en día, ¿no? Por eso es tan importante hablar de este tema. Claro que sí. Una cosa que yo quería pues hablar, y es que nosotros como padres estamos muy estresados por el día a día, ¿no? Por el trabajo, por las cosas, y no le prestamos atención a nuestros hijos realmente de la forma que debería. No conocemos a nuestros hijos, entonces tal vez por eso también nos cuesta ser educadores, porque estamos solo pensando en las cosas que nos provee, por ejemplo, el trabajo, en otras situaciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conocer primero a nuestros hijos en el juego, estarlos mirando cómo se comportan, y a partir de eso, pues trabajar en ellos desde eso, desde lo que son ellos, Claro. ¿cierto? En esas diferencias. Y así podemos tener en cuenta que ya no estamos viviendo los mismos tiempos, que a nosotros nos educaron de una manera, que a nosotros nos castigaban, y ese no es el tiempo de hoy. Hoy nosotros tenemos que hablar un poquito más de la educación en preventivo, que tenemos que llegar antes de que se asiente un vicio, antes de que se asiente una falta. Y aquí podríamos recordar esa clase famosa que decía Aristóteles: educar es hacer crecer en virtudes. Esa es la clave de la educación, que nuestros hijos crezcan en virtudes, que sean personas libres, que sean personas autónomas, que sean personas que tengan la capacidad de decidir. Porque es muy triste hoy ver jóvenes, niños quizás también, que tengan que estarle preguntando todo al papá a la hora de tomar una decisión, y esto muestra las falencias que hemos tenido muchas veces como padres a la hora de formarles. Entonces tenemos que llegar antes, y esto se nos tiene que quedar grabado: educar es hacer crecer en virtudes. Y esta es la parte fundamental en este proceso de formación. Y aquí es muy importante la teoría del teatro. Esa teoría del teatro, que tenemos que llegar antes, que no podemos esperar a que un vicio se nos asiente, sino que tenemos que estar preparados. Pero eso lo importante es sabernos formar, porque si yo me formo como padre, yo digo, mire, esta es la edad precisa que yo necesito enseñarle a mi hijo, de pronto, que eso lo vamos a ver más adelante en los programas, cuál es la edad o el momento preciso para enseñarle a nuestro hijo de pronto la sinceridad, la laboriosidad, cuál es la edad precisa para enseñarle el amor a Dios, las prácticas de devoción. Entonces, si nosotros nos formamos, vamos a saber cuál es el momento preciso de ir preparando el terreno para que cuando lleguen quizás esas tentaciones o esos malos hábitos, el niño diga: ah, no, yo ya sé que esto no está bien. ¿Qué le podríamos contar a los padres de esta parte de la teoría del teatro, de qué importante es en la formación de los hijos? Sí, pues la teoría del teatro nos habla de que, pues, como sabíamos, nuestros hijos, como dices tú, Wilder, nuestros hijos no nacen con virtudes, ¿sí? Nosotros somos los que los creamos. Entonces es un teatro, nuestros hijos son como un teatro donde hay muchas sillas vacías, ¿sí? Y a partir de eso, pues nosotros tenemos que sentarnos en esas sillas con esas virtudes, en preventivo, ¿sí? Que es diferente a lo que nosotros nos enseñaban, porque a nosotros ya trabajaban en el problema que había, ¿cierto? Correcto. Entonces es mentiroso, entonces ahora sí trabajemos en la mentira, ¿cierto? Pero ahorita, desde etapas tempranas, ¿sí? Desde chiquiticos, desde meses, ¿cierto? Desde que nacen, que a veces dicen, no, pero es que él está muy bebé y no le voy a enseñar, ¿cierto? No, ellos tienen una cognición, un pensamiento, una memoria, una inteligencia, donde están en capacidad de empezar a recibir todo, porque ellos son esponjitas. Entonces, ese teatro, nosotros tenemos que sentarnos en esas sillas con virtudes, antes de que los vicios se sienten, porque cuando los vicios se sientan ya es mucho más difícil quitarlos de ahí. Es como cuando vamos al cine, ¿cierto? Nosotros no vamos a llegar al cine, siempre busca es una silla vacía, ¿cierto? Sí, claro. Ya el que está sentado, ya difícil, como quítese ahí, ya va a ser muy difícil. La gente va a decir, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está quitando de aquí? ¿Cierto? Entonces, así mismo va a pasar con los vicios, y pues obviamente tenemos entonces que sentar
en las virtudes. Yo aquí recuerdo mucho, ya que traigo en esta historia del teatro, una historia de Pedro y Juan. Pedro y Juan eran dos muchachos que se apasionaban por la música. Entonces llegó a la ciudad donde vivía Pedro y Juan, llegó la propaganda de que iba a llegar un cantante muy famoso, y a Pedro y a Juan les fascinaba ese cantante. Entonces cuando Pedro se dio de cuenta que venía el cantante, ese mismo día fue y compró la boleta. Compró la boleta y le tocó a Pedro, le tocó el primer puesto, o sea, compró un buen puesto, se ubicó donde era. Pero resulta que Juan decía, no, mañana voy a comprar la boleta, no, mañana voy, y los dos eran apasionados por el mismo cantante. No, yo mañana voy y compro la boleta, yo me espero, no hay nada. Cuando se llegó el día del concierto, fui a comprar la boleta y le tocó la última silla. Y Juan allá aburrido, la última silla, estaba ya todo el escenario lleno, y Pedro allá adelante feliz. Entonces a las personas que ayudan en esos eventos le dice: Juan, hágame el favor, dígale a ese muchacho que está allá en la primera silla que yo le doy lo que sea, pero que me dé esa silla, que yo le doy la plata que él necesite. Nos haríamos una pregunta: ¿será que Pedro será capaz de darle ese puesto a Juan? Claro que no se lo va a dar. Por eso, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos se asiente un vicio, qué difícil va a ser levantarlo. Por eso tenemos que llegar antes. Es mejor, en educación de los hijos, es mejor llegar antes que un día después. Es mejor llegar antes que un día después. Entonces tenemos que estar atentos a los riesgos que corren nuestros hijos, porque ellos son lo que nosotros damos. Y aquí me gustaría mucho que Jonathan nos contara un poquito esta experiencia de educar en preventivo, porque él tiene unos niños muy pequeños y cómo desde ya los va preparando. Ustedes con Kate, de pronto, ¿qué virtudes han ido asentando en los niños que le van a servir para el mañana? Que ellos digan: ellos cuando crezcan ellos no van a tener quizás este vicio porque le hemos enseñado. ¿Ustedes en qué han priorizado quizás esa educación? Bueno, básicamente, pues hemos empezado sobre todo con la fe, digamos, mostrándole qué es lo bueno, qué es lo malo. Digamos que empezamos como a filtrar ciertos programas de televisión donde se veía mucha violencia, donde se veía mucha obscenidad, y empezábamos a contarles un poco a ellos pues que no era pues lo tan bueno ni era tan idóneo, porque Diosito se ponía triste y no era lo que Dios quería de nosotros. Empezamos, digamos, a manifestarles eso, empezamos a manifestarles también un tema de orden, empezamos a inculcarles a ellos, por ejemplo, mira, si tú te levantas, vas a bañarte, vas a llevar tu ropita a la cesta, y les empezamos a dar encargos, y así empezamos a inculcar en ellos ciertas virtudes como el orden, la responsabilidad, el respeto con los demás, porque pues no es nada bonito que uno se bañe o algo y deje pues ahí los calzoncillos ahí botados, pues por respeto a los demás, ¿cierto? Sí. Entonces empezamos, mira, por respeto, por la armonía en el hogar, también pues digamos el tema de la responsabilidad. Mira, este encargo te lo vamos a dar a ti, tú te vas a encargar primero pues de tu ropita, llevarla a la siesta, pero también te vamos a dar otro encargo, que es: tú vas a llevar las bebidas cuando vamos a almorzar, tú te vas a encargar de servir las bebidas, tú te vas a encargar de colocar los individuales, tú te vas a encargar pues de hacer la oración. Entonces ellos están empezando a recibir ciertas responsabilidades, ¿cierto? Ya el respeto también, uno, bueno, deja hablar a tu hermano, que acá es normal, no porque estemos acá o que de pronto uno haya leído un poco, se haya formado un poco, no es que tenga uno los hijos perfectos ni no cometan ningún error. Al contrario, a veces, como hoy lo estamos hablando, uno ve unas oportunidades grandísimas para educar, porque digamos, empiezan a pelear. Por ejemplo, están los tres niños sentados en la mesa y uno coge, así como Wilder, que nos acaba de regar el tinto, riega las bebidas. Entonces hay algunos que por su carácter tienen de pronto la tendencia a regañar, o han visto eso en la imitación y dicen: ay, ¿por qué regaste el jugo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo le pasa a Wilder? Entonces podría yo decirle: Wilder, ¿por qué regó el jugo, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Cómo así?
Entonces uno empieza a aprovechar ese momento para educar diferente, ¿cierto? Educar diferente y decir, mira, lo que pasa es que a tu hermanito Iván se le acaba de regar el tinto porque esta mesa tiene un problema, tiene aquí una patica coja y pues debes de entender, más bien colaborémosle a él a levantar la mesa. Entonces ahí uno aprovecha un momento del respeto, por ejemplo, uno está inculcando respeto, está inculcando también colaboración, generosidad, de que rego usted recoja, no, que el otro diga, ven, yo te ayudo. Eso es lo que hemos podido, digamos, tener como experiencia con los niños, aunque siendo tan pequeños, miren, uno subestima muchas veces a los niños porque son pequeños, y para nada, es cuando más se están formando, de los 0 a los 3 años, donde más absorben, donde ellos ven más todo, donde empiezan ellos a coger esa esencia neta de lo que ellos van a hacer. Entonces ahí es donde tenemos que darle mucho ejemplo, sobre todo nosotros como padres, ¿no? Porque si nosotros vemos algo en los hijos, es porque nosotros lo hacemos como padres. No podría yo ir a decirle, hey, vente, ser respetuoso, colabora, ser responsable, y yo soy el primero que estoy dejando como padre mi ropa tirada, no le colaboro en nada a mi esposa, no la respeto y ando gritando a ellos mismos, ay, ¿por qué? A ellos mismos no los estaría respetando. Ellos son esponjitas, y eso mismo de lo que han recibido y de lo que ven en nosotros como matrimonio es lo mismo que ellos empiezan a hacer como hijos y empiezan a aplicarlo ahí con sus hermanitos. Entonces eso es lo que hemos podido ver como padres con estos niños, que aunque siendo tan pequeños, miren cómo empiezan a percibir. Ahora bien, si están grandes, mucho mejor, porque ya tienen una conciencia, razonan más y lo pueden hacer más fácilmente de cierto modo. Aquí, por ejemplo, como decía Jonathan, los más grandes, cuando nosotros tenemos hijos que están en la preadolescencia, adolescencia, comenzamos a ver todas las diferencias de lo que nos hicimos cuando ellos eran pequeños. Entonces aquí es donde nos toca comenzar a trabajar en corregir quizás cosas que se han ido asentando, y por eso muchos padres de familia, es que yo no sé cómo hacer para que él le coja amor a la oración, yo no sé cómo hacer para que él aprenda a recoger el plato de la mesa, y fue que muchas veces subestimamos eso cuando ellos eran pequeños, que era la oportunidad propicia. Por eso en nuestro siguiente programa, el próximo lunes, vamos a tratar un tema muy maravilloso, que son los periodos sensitivos, que nos van a servir muchísimo a todos nosotros como padres. Entonces, también tenemos que ser conscientes que en este papel de la educación en preventivo, también tenemos que ser conscientes que la educación es una ciencia y es un arte. Y que en este papel de que es una ciencia y es un arte es porque no tiene reglas. ¿Qué quiere decir que no tiene reglas? Que cada familia es diferente, que cada hijo es diferente, que vivimos diferentes circunstancias en nuestra vida. Pero como ciencia tenemos que prepararnos, tenemos que indagar, tenemos que estudiar. Si no estudiáramos, no nos diéramos de cuenta que es mejor llegar antes que después. Quizás no tendríamos en cuenta los periodos sensitivos, que es lo que vamos a tratar en nuestro siguiente programa. Pero cuando yo me formo, tengo herramientas necesarias. Entonces no puedo tratar a todos mis hijos de la misma manera, porque cada hijo es totalmente diferente. Y mucha gente dice, no, pero yo cómo hago si yo eduqué a todos mis hijos de la misma manera y 4 me salieron juiciosos, pero resulta que hubo uno que no entendió, que salió desorganizado, que salió grosero. Y en este papel es muy fundamental, porque si yo me formo, yo sé que a cada hijo tengo que enseñarle de una manera diferente. Y la frase típica, qué pena interrumpir, pero si a todos les di lo mismo, a todos les di la misma comida, a todos los traté igual, a todos fue con el mismo amor, a todos los reprendí de la misma manera. Eso, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que a todos los hijos no se puede educar de la misma manera, no, que todos diferente. Los hijos son diferentes, y que la única manera que de pronto uno de los hijos no salga, o digamos no sea responsable, no sea laborioso, sea por su misma libertad, más no por negligencia de los padres, porque nuestro deber es que a cada uno le educamos y le formamos de tal manera que el niño aprenda y se forme, que el día de mañana él puede decidir, porque nosotros estamos haciendo hijos libres, y ellos pueden decir, pero sería muy triste que nuestros hijos fueran perezosos, o que nuestros hijos de pronto fueran desordenados por nuestra negligencia, o por toda la labor que nosotros no hemos podido hacer
en este deseo de la educación. Entonces, ¿por qué es importante o por qué podríamos ser conscientes de que la educación es una ciencia y un arte? ¿Qué le podríamos decir más a los padres de familia, de que ellos se interesen de que hoy nosotros estamos en un mundo diferente, que tenemos que usar nuevos recursos? Sí, pues es un arte, como tú decías, porque los hijos son diferentes. Hay muchas investigaciones psicológicas donde se ha demostrado que, por ejemplo, hay una investigación con gemelos que se han separado desde temprana edad y tienen, por ejemplo, hicieron con dos pares de gemelos, unos eran iguales, o sea, tenían los mismos gustos, les gustaban los mismos deportes, hasta en el trabajo tuvieron la misma afinidad, pero en otros gemelos se dieron cuenta que totalmente diferentes, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, que la educación es un arte, y es entender que nuestros hijos tienen temperamentos diferentes, ¿cierto? Tienen un carácter diferente, y que nosotros tenemos que saber que el pensamiento, la cognición, la inteligencia, cada uno es diferente, ¿cierto? Porque nosotros como padres somos diferentes. Un padre primerizo no es igual cuando ya tiene 3 hijos. Claro. Entonces, a partir de eso tenemos que saber, y por eso es una ciencia, porque tenemos que formarnos y saber cómo soy yo realmente y primero trabajar como padre. Yo quisiera compartirles que en este tema de la ciencia y el arte, de ver a los hijos de este modo, cuando nosotros empezamos a indagar y a empezar a formarnos, la verdad fue en un momento de desesperación, y teníamos solo a nuestro hijo mayor Santiago, que hoy en día ya va a cumplir 5 años, en ese momento tenía 1 añito, pero la verdad no nos lo aguantábamos. Decíamos, ¿qué vamos a hacer con este niño? Dios mío. La verdad, fracasamos como padres, porque lo único que teníamos para él era un regaño o un palmado, pero eso entristecía fuertemente nuestro corazón. Y veo que es muy clave y muy sabio este tema, porque ahí empezamos a decir, hombre, para descifrar a este niño tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que saber de las virtudes, tenemos que saber de los defectos, de cómo hacemos para contrarrestar, cómo hacemos para formarlo en esas virtudes que le faltan, cómo hacemos para pulirlos. Pero fue un momento de desesperación muy duro, donde nos sentimos tristes, pero mire cómo nos ayudó la ciencia en ese momento, ¿cierto? Y el arte fue ya en la práctica, cuando ya cogimos a los niños y bueno, ahora sí, ya tenemos la ciencia, nos formamos, ahora sí en el arte vamos a darle forma a este niño, como una escultura, ¿no? Se me hace como una escultura, como bueno, empecemos a darle forma. ¿Qué queremos? ¿Qué creemos que con las aptitudes, con esas cualidades que Dios le ha dado, qué vemos que él puede resaltar? Y hoy vemos que ese niño que nos tenía desesperados, que no hacía caso, que hacía pataletas, es un niño suprema, es el más obediente de nuestros 3 hijos, el más obediente, el más respetuoso, el más psicorrígido con el orden. Cuando era el más desordenado, que cogía y botaba todo, quería coger las cucharas, los cuchillos, las olletas, quería jugar con todo. Hoy vemos que es el niño que tiene la batuta, ¿cierto? Siendo el hermano mayor. Y vemos cómo hemos moldeado con la ciencia y el arte esa escultura tan hermosa que Dios nos ha dejado, digamos, como moldear, ¿no? Estamos haciéndolo de ese modo, moldeándolo con la ciencia y el arte. Entonces, por eso creo que es muy importante esta parte de la experiencia, ¿no? De la experiencia con los niños. Claro que sí, y en esta parte, pues, de todo lo que ellos, de lo que Ivonne y Jonathan nos comparten, de lo importante que es educarnos para saber cómo tenemos que responder hasta ciertos patrones de comportamiento, porque a veces dicen, ese niño es muchas pataletas. Bueno, hay que saber que en cierta edad son muy normales, pero si no estudiamos, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta que son normales y que tenemos que aprovecharlas? ¿Para qué? Para formarle. Y nosotros tenemos que comenzar a educar a nuestros hijos de cara a Dios, porque nuestros hijos tienen que ser conscientes de que Dios existe y que en esta educación es muy importante el tema de los valores. Hoy ya los colegios educan lo que le conviene a algunos, y ha pasado que la familia la quieren pasar a un segundo plano, o nos quieren hacer ver que la familia no es importante en ese papel educador. Pero tenemos que saber
que la familia es una institución y como institución el niño aprende los valores, ¿es en dónde? Es en casa, que somos nosotros los que le formamos, que somos nosotros los que le animamos, y que nuestros hijos tienen que crecer siempre de nuestra mano, que sea nuestra ayuda, que sean nosotros los que estemos siempre ahí dispuestos a darle un consejo en lo que ellos necesitan, porque nuestros hijos, como lo venía repitiendo Ivonne, nosotros ¿por qué nos quejamos de nuestros hijos? Si nosotros, el problema que tiene tu hijo es lo que nosotros hemos permitido de ellos, o sea, un niño no es perezoso, un niño no es desordenado de la noche a la mañana, todo es un proceso de formación y yo tengo que ser consciente que como padre muchas veces el problema es mío, como lo decía Jonathan también. Y en este papel de la educación tenemos que ser conscientes que la persona tiene cuerpo, inteligencia y voluntad, que hacen a una persona, cuerpo, inteligencia y voluntad. Y que la parte del cuerpo, ¿qué hacemos con el cuerpo? Adiestrarlo, ¿qué es adiestrarlo? ¿Y cuál es el deseo del cuerpo? La satisfacción de los sentidos. Entonces ahí es donde vemos todo el deseo del deporte, de todo este tema, pero también vemos la parte de la inteligencia. ¿La inteligencia qué hace? Se instruye. Entonces podemos decir que cuando nosotros mandamos a un niño al colegio o mandamos a un hijo a la universidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Instruyéndolo, y en ese deseo de instruir, ¿cuál es el deseo? El saber, que él sepa todos los días cada vez más, y aquí hablamos un poquito de que él se forma en idiomas, que él es un ingeniero, y en la parte de la voluntad hablamos del ¿qué? De educar. ¿Y qué es educar? Es el deseo de hacer siempre el bien, y es cuando nosotros deseamos que nuestros niños crezcan en virtudes, crezcan en valores, y ese es el fin de la educación. Ese es sobre lo que nosotros tenemos que aprovechar, que es educar. ¿Qué se hace con la voluntad? Se educa, se forma, como decía Aristóteles. Educar es hacer que nuestros hijos crezcan en valores. Y en este papel de nosotros como padres es muy importante nosotros saber que, claro, que tenemos que estar pendiente de la parte física. Claro, ¿por qué? Porque hay que llevarlo al médico, porque tenemos que cuidarlos que de los virus, que tenemos que apoyarlo, pero que también es nuestro deber llevarlo al colegio. Pero quisiéramos resaltar un poquito lo importante de educar, de la parte de la voluntad. Quizás desde una experiencia de la parte de las virtudes, pero quizás también desde la parte psicológica, qué importante es educar a los hijos en la voluntad. Que es la voluntad, que es la capacidad de decidir, que es la libertad que Dios me ha dado. Tú escoges, tú decides. ¿Qué podemos decirle a los padres de este tema? Pues que con la voluntad formamos el criterio en el niño. O sea, si nosotros no trabajamos en virtudes y en la voluntad, el niño llega adulto y no sabe qué, o sea, no tiene una buena toma de decisiones, y por eso pues vemos que muchos adultos se frustran, porque no saben qué hacer de sus vidas, son inconstantes, por ejemplo, entonces están en un trabajo y entonces ya porque el jefe entonces los regañó, les dijo, entonces ya renuncian, ¿cierto? Entonces no hay la constancia, no les enseñamos la responsabilidad, y por eso pues vemos que los psicólogos estamos llenos de trabajo, porque los adultos ya, como no se les enseñó desde la temprana edad, por eso es que ellos no se les enseñó en voluntad, en virtudes, por eso es que ahora tenemos muchos adultos frustrados, tristes, amargados, tantas personas con intentos de suicidio. Entonces por eso es importante el criterio, y desde ya decirles a nuestros hijos, bueno, ¿por qué tú crees que esto está mal y por qué crees que esto está bien? ¿Cierto? Nosotros siempre con mi esposito, siempre con Matías, le decimos, bueno, ¿tú qué quieres? ¿O tú qué crees? ¿Cierto? Y él a veces es como, no sé, no, tú sabes, ¿cierto? Entonces hay que incentivarlos a que tengan su propio criterio, ¿cierto? Y pasa mucho en los misioneros, y es lo que yo estoy viendo, que nuestros niños, nosotros pues, que todo tiene que ser perfecto, ¿cierto? Que todo tiene que ser dentro de esos parámetros, ¿sí? Y entonces si se desvían un poquito, uy, Dios mío, entonces nuestros hijos se están volviendo, son solapados, ¿sí? Entonces,
¿qué pasa? Entonces, ay, porque esto es pecado, entonces yo no lo hago, ¿cierto? Entonces mi mamá me está viendo y yo no lo hago. Y nos hemos dado cuenta que eso lo hacen en casa, pero después con sus amiguitos sí ven esos programas de televisión, sí hacen estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no los estamos formando en criterio. Es el momento como misioneros, claro, enseñarles todo, educarlos. O sea, que queremos decir es que le estamos imponiendo. Exacto. No le estamos formando así, esto es así y punto. A mí me lo enseñaron de esa manera. Exacto. Y entonces, pues como estamos en una vida de Cristo, ¿cierto? A veces imponemos las cosas, no enseñamos con amor a hacer el Santo Rosario, ¿sí? Entonces ellos a veces, lo que les decía, hacen otras cosas fuera y uno se da cuenta de eso y uno tiene que entrar a hablar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Y si ya tenemos hijos grandes, pues preguntarles, ¿tú por qué estás haciendo eso allá? ¿Por qué si estás escuchando esa música en otro lado? ¿Tú sabes? O sea, ¿por qué ves donde tus abuelos este programa? Cuando ya hemos hablado de eso, tal vez, entonces lo que tenemos que reformular es cómo nosotros estamos educando. Y eso es muy importante y quizás ya para redondear y ir finalizando nuestro programa, quiero que seamos conscientes es que si nosotros trabajamos la parte de la voluntad, con eso estamos haciendo un gran trabajo, porque usted muchas veces se dan de cuenta que hay niños muy bien formados intelectualmente, que son súper, digámoslo de esa manera, ¿cómo es que se dice? Un niño genio. Bueno para la matemática, bueno para el español, bueno para leer, pero vemos que es un niño pataloso, grosero con los papás, que quizás no respeta a los profesores, y eso se ve muy normal, porque hay papás que dicen, pero es que le va bien en el colegio, pero no entiendo lo grosero que es. Pero si nosotros trabajamos en la parte de la voluntad, trabajamos en la parte de las virtudes, si nosotros enseñamos las virtudes a nuestros hijos, lo más seguro es que sea muy buen estudiante, porque él va a aprender a hacerse fuerza, va a aprender a luchar contra sí mismo. Entonces, si nosotros trabajamos en nuestros hijos la parte de la voluntad, lo que vamos a lograr verdaderamente es que nuestros hijos sean personas felices, sean personas que van a querer estudiar. Mire que lo que decía Ivonne, no lo podemos dejar pasar. Nosotros como bautizados cometemos muchos errores con nuestros hijos y nosotros queremos muchas veces aparentar ante los demás una familia perfecta y queremos hacer como si a nuestros hijos les gustara rezar, pero vemos que a nuestros hijos no les gusta rezar, no les gusta el orden o recogen por miedo. Si le trabajamos en la voluntad y les enamoramos de las virtudes, ellos van a saber que lo mejor para ellos, que eso es lo que ellos van a necesitar cuando ellos crezcan. Entonces, si trabajamos en la parte de la voluntad, lo más seguro es que vamos a ser hijos muy buenos estudiantes también, porque uno no puede concebir que una persona que sea ordenada, porque la virtud es un conjunto. Cuando uno habla que una persona es virtuosa, quiere decir que tiene todas las virtudes. No puede ser perezoso, no puede ser desorganizado. Cuando hablamos de virtud, estamos hablando de alguien que es respetuoso, estamos hablando de alguien que es ordenado, estamos hablando de alguien que le gusta la oración. Entonces, en este papel es lo que nosotros debemos de trabajar como padres, de ser conscientes que nosotros tenemos que buscar en nuestros hijos que ellos quieran hacer las cosas, que ellos las quieran hacer por sí mismos, que nosotros no tengamos que obligarles, que sea un deseo propio de ellos para hacer las cosas. Y así, cuando tú no estés al lado de ellos, ellos van a seguir haciendo. O pasa, como una vez que yo visitaba a un amigo en la casa, y también pasa con nuestros niños, porque tenemos muchas dificultades a veces como padres. Entonces yo estaba hablando con el amigo y los niños venían a asomarse, y ahí mismo se daban cuenta que el papá estaba conmigo, salían corriendo y se iban para el computador. Entonces la pregunta mía es, ¿me han visto como un papá formador o como un papá que impone las ideas, que impone esto? Y ya para darle la última palabra a Ivonne y a Jonathan, ¿qué quisieran decir ya para finalizar nuestro programa y dejar un pequeño trabajito a los padres? Es de que si nosotros nos formamos en este camino, o nos formamos para ser profesionales, para ser psicólogos, quizás para ser contadores, ¿cómo no prepararnos para la labor más grande que es ser padre? Usted consigue muy fácil un profesor de judo, consigue muy fácil un profesor de tenis, consigue muy fácil quizás también un profesor de matemáticas, un profesor de inglés, pero qué difícil es conseguir verdaderamente un profesor que enseñe las virtudes, porque esas virtudes se aprenden en casa, y como se aprenden en casa,
así como un profesor tiene que prepararse para enseñar, yo como padre también me tengo que preparar para enseñar a mi hijo a ser ordenado, a ser sincero, a ser laborioso, a ser respetuoso, que ame a Dios. Entonces, Jonathan, ¿qué quisiera redondear ya para finalizar y poder terminar con un trabajito que le vamos a dejar a los padres? Listo, no, pues como ya lo hemos visto en nuestros primeros programas, si cambiamos nosotros, si nosotros somos los primeros enamorados de las virtudes, créame que nosotros vamos a poder también enamorar a nuestros hijos de esas virtudes. Y a su vez ya no vamos a necesitar estar como unos policías para que ellos hagan las cosas por amor, porque quieren ser virtuosos, porque quieren agradarle a Dios y quieren hacerle bien a esta sociedad. Entonces creo que ese es el mensaje que yo quisiera darle a mis queridos hermanos hoy, de que se sientan siempre motivados a amar la virtud, a enamorarse de esa virtud, y a su vez ustedes están enamorados, créanme que sus hijos también se van a enamorar de eso. Listo, que nos encomendemos mucho a la Sagrada Familia, al Señor, porque ellos son los únicos que nos van a dar, el Señor nos va a dar la gracia de ser mejores padres. Él es el que da de verdad esa gracia, y que sin Él no podemos hacer las cosas. Y nuestros hijos, como son hijos de Dios y son personas libres, merecen que nosotros les demos una educación con esfuerzo y con sacrificio. Es una insensatez pensar que podemos educar a nuestros hijos como a nosotros nos educaron antes. Nuestros hijos son hijos de Dios, y como hijos de Dios se merecen también nuestra mejor educación, se merecen también nuestra mejor formación. Y queremos dejarle una tarea durante esta semana. Ustedes como esposos se van a reunir, van a dialogar y van a hablar un poquito de cómo los educaron ustedes, de lo bueno y quizás de lo negativo que sus padres hicieron con ustedes. Y ahí van a mirar qué patrones de crianza ustedes, que son negativos, han ido repitiendo con sus hijos. Van a escoger solo uno, y ese patrón van a ustedes con su esposo a decir: esta semana vamos a ponernos en la tarea de no volver a repetir con nuestros hijos. Por ejemplo, los gritos. Es que a mí me educaron a los gritos. Vemos que esto es lo que más nos está afectando como hijos. Entonces vamos a cambiar la educación de los gritos por educar a nuestros hijos con amor. Y en las noches van a poner un calendario detrás de la puerta y van a calificarse. Van a decir: esposo, esposa, ¿a ti cómo te fue hoy? ¿Te fue bien o no? Entonces vamos a poner un chulito si fue positivo, y vamos a poner una X si fue negativo, y vamos a ver si hemos logrado en 8 días qué cambio nosotros hemos visto con nuestros hijos. Ya después de este momento tan maravilloso que el Señor nos ha permitido, le agradezco inmensamente a Jonathan y a Bon que nos acompañen verdaderamente en este momento donde comprendemos que es un programa maravilloso, donde el nombre siempre lo dice todo. Recordémosle siempre: tus hijos, tu misión. Entonces vamos a ponernos en un ambiente de oración. Yo los invito a que vamos a cerrar los ojos donde estemos, vamos a dejarnos adentrar por la Sagrada Familia de Nazaret, y vamos a decirle hoy de manera muy especial al Señor, a Jesús, a José y a María, a esa Sagrada Familia, que nos ayuden en este papel educador, que nos ayuden en este papel formador. Que nosotros como padres comprendamos que ya no son nuestros tiempos, que a nosotros nos educaron de una manera y que fue la correcta, y que le agradecemos a nuestros padres por lo que hicieron de nosotros, pero que hoy nosotros tenemos que saber que hoy es diferente, que hoy estamos en un tiempo diferente, que hoy ya no es igual, que hoy tenemos nuevas herramientas, que hoy estamos en diferentes circunstancias. Por eso Sagrada Familia viene a infundir en nosotros, padres de familia, en nosotros los bautizados, ese celo y ese amor por nuestros hijos. Que seamos conscientes que así como nos esforzamos por nuestro trabajo, nos esforzamos por la empresa, también que tenemos que esforzarnos por la educación de nuestros hijos. Que nuestros hijos necesitan de nuestro empeño, necesitan de nuestro sacrificio, necesitan de nuestra labor. Sagrada Familia de Nazaret, te entregamos nuestras limitaciones, te
Te entregamos quizás esos patrones de crianza que hemos venido repitiendo y te suplicamos que nos conceda la gracia de desaprender para volver a aprender, y que a ese modelo de ustedes, ese modelo de amor, nosotros también podamos repetir, también podamos seguir ese ejemplo de enamorar a nuestros hijos, de amarlos, de formarlos con amor, de hablarles con cariño, de mostrarles las virtudes, de enamorarlos de las virtudes. Que ellos sean conscientes que no los educamos por nuestro bien, que no los educamos porque nosotros queramos ser felices, que nosotros los educamos es para que ellos sean felices, para que ellos sean libres, para que ellos tengan la capacidad de decidir. Por eso hoy, Sagrada Familia, te entrego a cada uno de los que nos están escuchando hoy en este programa, de todos aquellos que nos ven. Hoy te pido por ellos, por sus necesidades, por todo lo que hay en su corazón, por las dificultades que tienen. Y hoy te pedimos que nos ayude, porque hoy queremos hacer de nuestros hijos una educación diferente. Hoy queremos hacer de nuestros hijos los futuros santos. Hoy queremos recristianizar, enamorar a nuestros hijos, porque el Señor necesita también de nuestro papel educador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso queremos invitarte a que no te pierdas nuestro próximo programa. Ánimo, el Señor te espera.